Bueno, bienvenidos a todos a nuestro Ateneo de Interresidentes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es de bastante debate y muy importante hoy en día, que es la responsabilidad médico-legal. Y va a ser al ámbito de durante la residencia. De por sí, agradecerle al doctor Valenzuela, que como presidente de la Asociación de Cirugía de Córdoba, que no va a estar presente porque está en una cirugía de trasplante, que también quería estar presente, que nos ayudó a volcar esto a las residentes, junto con el profesor doctor Agostino Rubén, que él es miembro de la Asociación de Cirugía de Córdoba, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y que integra también una comisión del Consejo Médico que nos va a comentar en un rato sobre el apoyo a la investigación. A nivel informativo, nosotros vamos a colocar dos links ahora al comenzar y durante la charla a mitad también, que es un link para colocar la asistencia, donde van a colocar sus datos, y nosotros luego le vamos a brindar un certificado de la asistencia en la reunión científica. Y por otro lado, como Asociación de Residentes de Cirugía de Córdoba, estamos realizando una encuesta sobre el impacto del COVID, esta pandemia del COVID-19, a la formación como residentes. Entonces, tiene alguna serie de preguntas muy interesantes que sería bueno que todos los residentes presentes lo puedan ir respondiendo y también difundiendo a todos sus compañeros. Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión presentando a los disertantes, que son figuras muy importantes y destacadas en el ámbito legal, al doctor, y agradecerles obviamente la predisposición y estar acá con nosotros y dedicar su momento para brindarnos esta reunión científica súper interesante. El doctor Cuñado Andrés, abogado, jefe del Departamento de Asuntos Legales del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, al profesor doctor Dante Pesenti, médico legista, asesor del Departamento de Asuntos Legales del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, y al doctor Mario Vignolo, médico legista, presidente de la Asociación Médica Forense de la República Argentina. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos por estar asistiendo, y doctor D'Agostino, cuando usted quiera podemos empezar con la sesión. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes y a usted, doctora, especialmente por haberme invitado para que coordine esta sesión. Le traigo los saludos del doctor Valenzuela, que temprano nos hablamos, y él está justo con un trasplante, así que a lo mejor se suma más tarde en la reunión. Bueno, yo antes de comenzar quería, para que todos los residentes y todos los que nos están escuchando conozcan, que a lo mejor alguno no sabe, el Consejo de Médicos cuenta con una comisión que se llama Comisión de Apoyo a la Investigación, que fue creada en el año 2009, el doctor Ricci, del cual yo también formo parte de esa comisión. ¿Y cuál es el objetivo de esta comisión? Todos los médicos en general, todo el que tenga interés o tenga necesidad de enviar un trabajo científico, nosotros lo recibimos, nos juntamos todos los martes, ahora por Zoom, pero vemos todos los trabajos y se los devolvemos, sean trabajos para ustedes los que tienen que rendir la especialidad, sean trabajos para publicar en las revistas, ¿cierto? No es que sabemos de todas las especialidades, pero sí sabemos de ordenarle eso. Ese es un servicio más que el Consejo Médico le da a todos los médicos. No deben abonar absolutamente nada. Yo les voy a pasar a la doctora el mail para que ustedes lo tengan, que es apoyo a la investigación @cmpc.org.ar, se lo leo de nuevo, apoyo a la investigación @cmpc.org.ar, para que ellos se lo transmitan. Ustedes lo envían, nosotros tenemos la secretaria, nos recibe todos los trabajos y en la semana le devolvemos la sugerencia. Eso por un lado. Por otro lado, agradecerle a los médicos, al doctor Cuñado, jefe del departamento legal, al doctor Pesenti y al doctor Viñolo, por acompañarnos. Y como prometió el doctor Valenzuela en la reunión anterior, nosotros este capítulo lo íbamos a repetir especialmente para todos ustedes, los residentes de cirugía, y para todos los que se quieran sumar. Así que, bueno, usted ya lo presentó, le vamos a dar la palabra al doctor Cuñado, y todos los que tengan preguntas las pueden ir mandando. Nosotros con la doctora Silvina vamos a ir anotando y la vamos a ir dirigiendo a cada uno de los que corresponden. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes también esto va a estar grabado, entonces después se va a subir online, así que todos los residentes que luego vayan a querer ingresar lo vamos a subir en todas nuestras redes, así pueden
disfrutar también de la reunión científica de la gente que no haya podido ingresar, y como dijo el doctor D'Agostino, el chat queda habilitado para que todos hagamos de esto algo que sea sinérgico y que todos podamos ir. Es muy importante que ustedes saquen todas las dudas, que aprovechen este equipo de gente que tiene muchísima experiencia. Yo creo que es lo que más experiencia tienen en el país de todo este tipo de digamos, juicio o demanda. Así que es muy importante que ustedes lo anoten sin ninguna vergüenza, hagan todas las preguntas que quieran porque es muy útil para ustedes y para el resto, ¿no? Doctor Andrés Puñado, disculpe, pero por favor, le agradezco la deferencia de haberme invitado a participar. Vamos a tratar de ser claros y en la medida que podamos responder sus dudas. En este ámbito de contactarnos con quienes están en su proceso de formación como residente en anteriores oportunidades, uno ha buscado siempre mostrar algunas de las dudas que suelen aparecer en ese momento del desarrollo profesional. Una de las primeras es si hay alguna diferencia entre el que es residente frente al profesional. Perdóname, Andrés, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Te escuchamos mal o te rimas más o subí el volumen, pero te escuchamos un poquito cortado? La otra vez tuviste que apagar la cámara por el internet, pero... Una vibración se escucha. Sí, o subí un poquito para que te escuchemos perfecto. ¿Ahora sí se escucha mejor? No bien. A ver, voy a intentar apagando la cámara, a ver qué pasa. A ver. ¿Se escucha allí mejor? Sí, te escuchamos. ¿Allí mejora? Sí. Bien. Sin la cara va a ser más agradable, porque la cara de sapo de los abogados no sirve. Así que la idea que intentábamos mostrar era la siguiente. Una de las principales dudas que aparece en el profesional en formación en medicina es si su responsabilidad es idéntica o igual al profesional ya formado, al especialista que ya tiene años del desarrollo de su actividad. Y en realidad la respuesta encierra dos problemas. La responsabilidad de todo médico tiene un punto de partida igual para todos ellos, que es la de ser médicos. Las decisiones que un médico adopta con sus pacientes lo responsabilizan como médico frente a ese paciente. Y la ley ha contemplado que cuanto mayor sea el desarrollo o posibilidades de ese profesional de estar formado, más se le va a exigir como respuesta. Conclusión: el profesional residente tiene un hándicap frente a la justicia que se le va a exigir un poco menos que un especialista que ya tiene años de ejercicio. Esto no significa que se lo libera de responsabilidad, sino simplemente de que detrás del ejercicio profesional tiene la posibilidad de escudarse de que hay procedimientos, técnicas o algunos saberes que aún no ha terminado de concretar, apreciar, manejar, etc. Dentro de eso, y en este momento particular al que llamamos situación excepcional, yo quiero marcar que hay tres hitos que hacen a esa situación excepcional. Uno, el que conocemos todos, que llamamos la pandemia, el COVID. Del otro lado tiene la existencia de lo que llamamos los procesos de telemedicina, que cada vez se afianzan más en el manejo del ejercicio profesional. Y por último, ligados a esos dos problemas o situaciones extremas, lo que es el actual manejo de lo que llamamos los problemas del consentimiento informado. Ya dije en una charla anterior, lo reitero hoy, que el COVID en realidad altera todos los mecanismos de trabajo que hoy estamos desarrollando, pero que en sí mismo no genera un ámbito mayor de responsabilidad para el profesional, salvo que uno dejara de lado el cuidado personal frente a esa pandemia y los que debe adoptar como profesional en el ejercicio, en el caso del cirujano, del desarrollo de alguna intervención. Estos problemas se plantean de modo agudo en circunstancias como las que hoy nos traen los medios de comunicación. Si uno observa situaciones como las que se dieron, por ejemplo, hoy a lo largo de nuestras radios, discutiendo el problema sobre una cirugía
que no se sabía a modo claro si era apendicectomía o peritonitis sobre un paciente que fue de Jesús María Altagracia, donde los familiares, la conviviente o esposa de ese paciente aducía que todos los problemas eran de que no se había manejado adecuadamente por el temor al COVID, la gente ha instaurado de que en realidad no se están haciendo bien las cosas a nivel profesional, porque al igual que las personas, los profesionales estarían teniendo una suerte de temor reverencial hacia el COVID, que los hace no atender debidamente las patologías que eran comunes, habituales y sobre las que tanto hoy se reclama que los pacientes concurran a ser revisados y a cuidar su salud a los distintos entes nosocomiales. Discusión sobre eso. Creo que las respuestas, si uno observa lo que pasa en los medios de comunicación, aunque adecuadamente algunos de los profesionales intervinientes expresaron que en realidad el paciente fue derivado porque tenía un problema de neumonía bilateral y que eso hizo a la espera y que recién cuando se pudo estabilizar el paciente se acudió a la intervención quirúrgica y que eso se ponderó frente a la apendicitis y la situación de que se agravara su cuadro para poder tener un paciente joven en mejores condiciones. A los ojos de los medios de comunicación y de los mismos pacientes aparecen ya como que es una clara muestra de un desdén, de una temerosidad, de un miedo frente al manejo del COVID, que es lo que habría retraído la posibilidad de una adecuada atención. Frente a eso, las respuestas no son otras que las mismas que da la ciencia médica. Yo tengo por costumbre decir en circunstancias que me dirijo a profesionales en formación, a residentes, igual que se dice que en realidad en pediatría no se trata el niño o el adolescente de un adulto chiquito, el residente no es un médico chiquito. El residente es un médico completamente formado, con título que lo habilita para el ejercicio profesional, pero que tiene un grado aún no completo de su apreciación de conocimiento para ser el profesional más excelso que se pueda esperar del mismo. En ese punto, en la necesidad de aún maestros que lo terminen de formar, es la única diferencia en cuanto al grado de responsabilidad. El manejo, la descripción, o lo que pueden ser mecanismos de mejor experiencia y práctica en lo que son las técnicas, le dará a futuro las cualidades que lo hagan el mejor de los profesionales, pero durante la formación todavía puede especular en el manejo todavía provisorio, en la necesidad de aún conformar una serie de manejos posteriores. ¿Cómo influye esto en materia de mala praxis frente a los profesionales? Lo más común que existe frente a los profesionales en formación es que estos lleguen a un juicio normal y habitualmente por lo que se llama errores o deficiencias de diagnóstico. En los profesionales más jóvenes en proceso de formación o residentes, la acusación más habitual en cualquiera de las especialidades que se estén formando, e incluida la cirugía, es la del defecto que tiene que ver con un supuesto error de diagnóstico. En esto, en apreciaciones que hemos manejado en distintos tipos de pleitos, tanto con el doctor Pesenti como en otras ocasiones con el doctor Viñolo, lo que por allí es usual encontrarse es que no se diferencia por los profesionales el manejo adecuado de lo que es un diagnóstico definitivo de los diagnósticos presuntivos, como las expresiones que no diferencian adecuadamente una alta definitiva de una alta nosocomial. Aunque esto puede resultar muy claro para los profesionales, en las evoluciones de historia clínica y en el manejo del paciente, deben manejarse de modo claro de que cuando se da un alta, no significa que el paciente está curado, sino las más de las veces es una expresión que implica salir de la internación para poder continuar los procesos terapéuticos en su domicilio sin que se pueda decir que un paciente esté curado. Y del otro costado, eso debe ser adecuadamente reflejado en la documentación médica que manejo de ese paciente. En esto es habitual manejarse en las discusiones que tienen que ver también en la guardia, por ejemplo, en si en realidad hubo una alta voluntaria o qué ocurrió con el paciente. La
el manejo de un paciente en guardia puede determinar su internación o su externación. La internación o externación son criterios médicos, decisiones médicas que deben estar explicitadas en historia clínica. Y esto se liga a lo que decíamos de las situaciones actuales de COVID, telemedicina y consentimiento informado, porque si yo lo que hago es demorar, por ejemplo, en esa situación hipotética de hoy, una intervención que tenía que ver con una posible peritonitis para atender un problema de neumonía que requería estabilización del paciente, esto es dable que se le explique al paciente o a sus familiares y que eso, aparte de quedar en historia clínica, haya un adecuado nexo de comunicación como para que después estos dimes y diretes no sigan alentando a mala información que por allí circula en los medios. Y desde el aspecto del consentimiento informado, para eliminar algunas cosas que por allí no se manejan adecuadamente, el principio básico es que el consentimiento informado es verbal y que las excepciones para eso, para que sea por escrito, están puestas en la ley. Para el que va a ejercer en cirugía, los abarcan de modo directo, porque las excepciones, entre otras, las principales, son la internación y las intervenciones quirúrgicas. O sea, que en esos casos, decidir la internación y decidir una intervención quirúrgica es de las 3 o 4 situaciones que marca la ley, la que para los cirujanos exige que esto sea por escrito. ¿Qué significa que sea por escrito? La ley también marca que los consentimientos informados, aún los que por protocolo manejan instituciones públicas o privadas, aparte de la firma del paciente, deben llevar la firma del médico, porque es un acto conjunto, donde en los juicios, en el 90% de los casos, nos terminamos encontrando que el consentimiento lo firmó solo el paciente. Y la respuesta más simple que da ese paciente o sus deudos cuando van a reclamar a juicio, es decir, está solo la firma del paciente porque el doctor que dice que me dio consentimiento ni me vio. Esto me lo hizo firmar un enfermero, un administrativo, me lo hicieron firmar en la casemilla, en el pasillo previo de ingreso a cirugía, etcétera, etcétera, pero nunca adecuadamente me hicieron saber de mis dolencias, ni de las posibilidades que tenía frente a ella, ni incluso me dieron nunca la alternativa correcta de poder incluso elegir morirme tranquilo en mi casa y no someterme al cuchillo del cirujano. Este es otro aspecto que hoy también debe evaluarse en el manejo de los consentimientos informados. La ley desde el año 2015 hacia aquí ha previsto con claridad que la decisión, la voluntad de cada paciente prima por encima incluso de aquel criterio paternalista que en algunos momentos formaba parte de lo que era la diatriba que se manejaba desde la medicina, de que era el médico el que decidía el estado de salud. El médico conoce mejor que otros sobre la salud, lo informa a su paciente, pero la decisión de la salud o cómo manejarla la toma el paciente. Esto puede hacer que incluso el paciente decida no operarse, no internarse, irse a una isla o meterse en una manifestación para tener COVID y morirse más pronto, porque la ley asume que ese criterio de voluntad prima por encima de cualquier otra forma de manejo que uno pueda desarrollar. Esto a veces se lleva de bruces, va en contra del adecuado manejo de cómo enfrentamos esto con el juramento que todo médico hace de no dañar a otro y de intentar restablecer la salud. Esto se maneja en el ámbito de nuestra actual legislación justamente con el consentimiento informado. El médico debe decirle a su paciente cuáles son las dolencias que el médico toma como diagnóstico presuntivo, los caminos terapéuticos que le muestra y la decisión que ese paciente toma frente a esas alternativas que como caminos terapéuticos se le pueden mostrar. Otra cosa importante que quisiera señalarles desde aquí es la posibilidad de manejar adecuadamente los temores que se dan frente a la posibilidad del inicio de una acción judicial.
ante el inicio de una acción judicial, un par de principios a tomar en cuenta. Así como yo, abogado, no me meto solo en un quirófano, ningún médico va solo a tribunales, cosa que algunos hacen. Lo mejor es siempre tomar el cuidado, el camino correcto, que sería anunciarse con el letrado de confianza o acudir en su caso al seguro o al consejo, según donde haya resguardado la posibilidad de tomar garantía ante la posibilidad de que se inicie un proceso judicial. Más allá de eso, de acudir prontamente al auxilio de un profesional en abogacía, lo otro es tener en cuenta que cualquier discusión posible alrededor de lo que es la mala praxis se maneja en tiempos distintos que los que tienen los médicos. O sea, hay un primer tiempo que requiere habitualmente en materia civil de un par de días y en materia penal pueden ser horas. Pero esto no significa, al igual que en la medicina, que si no tengo el abogado al lado lo tengo que hacer yo solo. Se pueden extender esos plazos hasta contar con adecuado auxilio del profesional en abogacía que me haga presentarme frente a tribunales. En esas situaciones, las discusiones después vendrán para justificar si lo que me reprochan puede encontrarse un fundamento de lo que aprendí en la facultad y en mi proceso posterior de formación, como que es una práctica adecuada a lo que la medicina en ese momento entiende como el modo correcto de tratar a un paciente. La discusión que se va a llevar a cabo en tribunales, tanto en materia civil como en penal, va a ser intentar mostrar que eso que el profesional hizo se ajustó, fue de acuerdo, se llevó a cabo, como lo que aprendió en la facultad y como aquello que se le formó después en su proceso de residencia, eran los caminos que se tenían para intentar restablecer la salud. Los apartamientos de eso son solamente lo que podrá juzgarse en su momento como un detalle que pueda conducir a la tacha de lo que se llama mala praxis. En ese aspecto, todo lo que se pueda decir sobre lo que dice la ley de posibilidades en materia penal de cuánto puede ser la condena, no es la urgencia. La urgencia es poder decir, frente al reproche que un paciente hace, de que, por ejemplo, no atendieron en debido tiempo la urgencia ante signos patognomónicos que había de un abdomen que no respondía adecuadamente, ¿por qué se esperó determinado tiempo antes de la intervención quirúrgica? Si yo puedo dar una respuesta, puedo hablar de esa neumonía, de estabilizar el paciente, si puedo justificar eso con un adecuado desarrollo de la historia clínica, voy a tener el resguardo necesario de sortear a cualquier tipo de acusación. Lo otro tiene que ver con las limitaciones que el COVID puede indicar de protocolos a desarrollar, que también en materia de lo que es el desarrollo de evoluciones en historia clínica, hoy hay que cumplir, de que si en realidad se presentan alternativas que indiquen que hay que llevarlo al polo sanitario por cumplirse las condiciones que se han fijado en los protocolos COVID, tengo que también esto indicarlo en la papelería que yo muevo sobre el paciente. Como para permitir también el paso hacia los restantes disertantes sin dar demasiadas vueltas y que también permitamos la posibilidad de preguntas que tal vez sean mucho más valiosas que lo que yo pueda decir, me queda mencionar solamente dos cositas. En materia de prevención médica, también hoy se exige que el médico le diga a su paciente cuáles son los cuidados que debe tener o llevar adelante para no solo restablecer la salud, sino para no agravar su cuadro de salud actual. Y esto se espera también que si yo lo desarrollo frente al paciente, deje anotado esto en evoluciones dentro de la historia clínica. Ya no como un proceso en el cual tenga que tener la firma del paciente, sino haber hecho la aclaración en una evolución, el día tal, a tal hora, más allá de indicarle esto o aquello al paciente como tratamiento o medicación, se le aconsejó, se le sugirió tal o cual modificación de conducta o la realización de determinadas actividades que no está de más que queden asentadas en historia clínica para mostrar la preocupación y el debido respeto a esto que el paciente exige de su profesional, que es mantener un nexo de confianza que lo haga a tener la mejor de la salud posible.
Lo otro, solamente recordar que el criterio actual en la definición de la delgada línea que divide la mala praxis de una buena actuación tiene que ver con lo que se llama la medicina basada en evidencia. En materia de lo que los cirujanos llevan adelante, tiene que ver con la posibilidad de las discusiones que en Ateneos puedan mostrarse frente a casos dificultosos, en los cuales las decisiones asumidas en una determinada situación hayan mostrado que son mejores que otras para llevar adelante una práctica profesional. Bueno, estas son algunas de las cosas que me interesaba contarles. Quedamos abiertos para que después que hablen otros puedan hacer los interrogantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cuñado, todo muy claro. La verdad que siempre aprendemos mucho con usted. Bueno, doctor Mario Viñolo, que tiene una experiencia muy grande y aparte ha sido 17 años director del hospital en San Francisco, o sea que se habrá visto casos, ¿no? Así que, de los dos lados del mostrador. De los dos lados. Así que bueno, doctor, lo escuchamos, gracias. Bueno, buenas noches, gracias. Pues un gusto compartir este panel con Andrés Cuñado y con Dante Pesenti, que más allá de dos profesionales tan respetados, son dos amigos. Y bueno, quiero agradecer a vos, a Agostino y a la doctora Ponce, a todos los anfitriones, y gracias por, o no entendieron bien otra vez, o confiaron en nosotros y nos volvieron a invitar, así que estamos muy halagados. Y bueno, yo quiero empezar comentando que la responsabilidad profesional y por ende las demandas por responsabilidad profesional no son patrimonio únicamente de los médicos, ya que toda profesión genera una responsabilidad en su aplicación. La diferencia redunda en que nuestra profesión es trabajar sobre la vida y la salud, que son los bienes más preciados de las personas. Entonces, a veces a otras profesiones les pagan más, pero no las demandan tanto, porque lo nuestro, más allá de un trabajo, parece que fuera, no es que parece que fuera, es una obligación. Pero yo siempre digo que no es lo mismo si tu papá quiere que seas arquitecto o abogado, y vos te recibís para dar el gusto y colgás el certificado, que si vos sos médico y podés colgar el certificado, pero mientras viva vas a tener y ejercer el rol de médico. Y vos vas a estar en la cola de un banco, o en misa, o donde sea, y se desmayó una señora, y por más que vos hagas el pasito para atrás, todos te van a mirar con esa mirada inquisidora, diciéndote, che, vos sos médico, y bueno, y por ende actuar en consecuencia. Entonces, ahí redunda la diferencia entre nosotros y otras profesiones, y por eso las demandas se dirigen más hacia los médicos que a otras profesiones, y muchas veces, bien infundadas, y otras veces, porque lo ven como una beta económica, sin valorar al daño que someten a ese profesional y al trabajo que someten a Dante y a Andrés, ¿no? Que tienen que lidiar con todo esto. Somos más apetecibles por eso. Y bueno, ¿cuáles son lo que cada vez que hablamos de responsabilidad profesional, los generadores de demandas por responsabilidad? La impericia, la imprudencia y la negligencia. ¿Qué es la impericia? Es cuando hacemos algo sin saber. ¿Qué hacer en ese caso? Debemos educar. ¿Qué es la imprudencia? Cuando hacemos más de lo que sabemos. Estamos capacitados para tal cosa, pero nos excedemos. Y en ese caso, bueno, hay que reprender y reeducar también. Y estas dos cosas, cuando llegan a una demanda, desgraciadamente, son difíciles de defender. Pero hay algo que a veces se torna indefendible, que es la negligencia. Porque en la impericia y en la imprudencia, de último, no hubo mala voluntad. Y la impericia, bueno, no estaba bien formada, la imprudencia me excedí, pero la mayoría de las veces hay una intencionalidad, o debería haberla, de hacer el bien. Cuando hay negligencia es cuando yo tenía los medios necesarios para hacer algo y no lo hice. Y la inobservancia, que es prima hermana de la negligencia, y que hoy está muy en boga la inobservancia, más que todo con esta pandemia y esta cuarentena y todas estas cosas, donde la telemedicina, que era una herramienta más, y que yo creo que es muy útil, pero para segundas consultas, para seguimiento, pero
no debemos nunca dejar de lado la anamnesis, y los más viejos, no sé qué libro usarán ahora, pero el librito de Navarro, la percusión, la palpación, la auscultación, y los métodos complementarios, ya el nombre lo dice, son complementarios ¿de qué? De un examen médico, de un examen físico. Y sobre todo en la cirugía. La cirugía, yo veo que ahora diagnostican las apendicitis con ecografía y tomografía. Director, y estuve en un servicio de cirugía del Hospital Iturraspe, y los viernes sobre todo, un McBurney positivo, con una leucocitosis con neutrofilia, iba a quirófano. Hoy, por cambiar todos estos métodos de diagnóstico y valernos tanto de los métodos complementarios, desplazando el examen físico, muchas apendicitis se operan cuando son peritonitis o cuando están más complicadas, y no hay duda que se han operado a veces cosas medio aceleradas, pero a veces pecar, a veces de apurado y no dejar que las cosas se compliquen. Y esto de la cuarentena ha hecho que muchas veces a los pacientes se les diagnostique por teleconsulta y todo eso, y estamos postergando totalmente y tercerizando la responsabilidad del examen físico. Y otra de las cosas, recién el doctor Cuñado dijo una gran cosa, la situación que estamos viviendo no nos aumenta la responsabilidad. Ahora, yo voy a agregar algo, tampoco nos disminuye la responsabilidad. Que estemos en una situación de pandemia y de aislamiento no disminuye la responsabilidad médica. Ese caso que relataban de Jesús María, que terminó en Altagracia, o no sé qué, que hoy me lo contaban, y yo no me asusté porque lo veo semanalmente, casos donde hay una responsabilidad a veces del temor, del paciente que no se anima a consultar. Parece que el COVID curó todas las otras patologías. O esperando al COVID dejamos que pase todo, y hay una cinecoronariografía que no se hace, se termina en un infarto, una apendicitis que no se diagnostica termina en una peritonitis. Entonces, muchas veces el paciente no consulta, pero yo personalmente he visto infinidad de casos donde el paciente consulta y le toman la temperatura y digan, si sos febril vas para allá y si no sos febril te va a tu casa. Y hay pacientes subestimados en su diagnóstico por no atenderlos. A veces por facilismo, a veces por inexperiencia, a veces porque ni siquiera llega al médico, hay gente haciendo el triage que no está capacitada o que está capacitada. Y vamos a ser sinceros, a veces el facilismo hace que se posterguen diagnósticos por no atender a los pacientes. Y esto es muy grave. Entonces, vuelvo a repetir, no aumenta la responsabilidad, como dijo Andrés, pero tampoco disminuye. Y todas las otras enfermedades deben ser atendidas guardando los recaudos necesarios, no solo para los pacientes, sino para los profesionales también. Otro de los problemas, como decía bien Andrés, los residentes están en etapa de formación, pero son médicos. Entonces, la sola razón de ser médicos les da una responsabilidad que por supuesto que, y ahí no hay que incurrir en imprudencia. El médico residente muchas veces, por querer actuar de una manera mayor a la que se ha formado, o con mayor responsabilidad, lo hace de buena fe, pero actúa con imprudencia. Triste sería si ya como residente actuamos con negligencia, porque ya si somos negligentes de residente, ¿qué nos queda cuando seamos mayores? O cuando seamos ya médicos con experiencia. Lo que no quita que los residentes muchas veces tengan muchísima experiencia y tienen muchas más ganas a veces. Pero la responsabilidad cuando viene una demanda, generalmente viene con un tiro de escopeta y apuntan a todos. O sea que no va al residente, al jefe de servicio y a la institución. Porque la mayoría de las demandas, si bien infundadas o no, tienen un trasfondo económico, a veces más que de justicia. Otro de los problemas, sobre todo de la cirugía, sabemos que hay especialidades de más riesgo. La obstetricia es la especialidad de más riesgo de demanda, pero la cirugía le sigue ahí de cerca, y bueno, y la cirugía tiene una amplitud de subespecialidades que algunas son de más riesgo que otros para las demandas, pero el cirujano que está en la trinchera y que está trabajando, muchas veces se actúa con sentido común, por supuesto, con capacidad, con capacitación,
y con responsabilidad, siempre va a tener un arma para defenderse en el caso de una eventual demanda que seguramente no la va a tener, y si la tiene va a ser infundada. Pero tenemos que guardar a veces no solo ser, sino parecer. El trabajo en equipo es importantísimo. Cuando trabajamos en quirófano, no somos nosotros solos. Está el anestesiólogo, que muchas veces es el que condiciona. Yo veo en el hospital, no, programámela a la tarde porque yo a la mañana tengo en la clínica, y muchas veces, no, entramos primero con los de obstetricia y después siguen ustedes, y los traumatólogos para aquel quirófano por si se infecta. Y no debe ser así. Si hay un jefe de quirófano con buen criterio, él tiene que ver todo eso. Lo mismo, ustedes vieron que están las competencias de las instrumentadoras, las supervisoras de quirófano, los anestesiólogos, y muchas veces el cirujano es el último orejón del tarro en el quirófano, y es el responsable principal. Otra cosa es cómo nos desempeñamos, más allá de la capacidad y la idoneidad, el diálogo dentro del quirófano. Yo siempre cuento esto. Nosotros en el quirófano es normal que hablemos, que contemos cosas, más allá de que estemos concentrados en la cirugía. Cuando vienen los momentos principales de la cirugía, cuando hay una complicación, estamos todos atentos. Pero a veces estamos trabajando con un hábito ya una destreza muy habitual, y vamos hablamos de fútbol, hablamos de este que anda con la otra, del otro que se separó, que ahora con la pandemia se está incrementando también, y con la pospandemia va a ser peor, porque hay mucha gente que se conoció ahora en la cuarentena, no se conocía, hay padres que conocieron a los hijos, hijos a los padres, esposo a la esposa. Entonces, pero muchas veces esas charlas, y a veces esa charla, cuando el paciente no está con una anestesia general, que está atrás del campo, ahí atrás de la cortina, del telón, digo yo, a veces hasta participa, y se hace llevadero, y bueno, y nos desinhibimos a veces, pero ¿qué pasa? Lo que puede ser interesante y atrapante y simpático durante esa cirugía puede transformarse en un boomerang según el resultado final. Si salió todo bien, decimos, el paciente sale y se me pasó volando la cirugía, qué piola los médicos. Ahora se complicó algo y dice, claro, estos boludos estaban hablando y no me daban bolilla. Entonces tengamos cuidado cuando estamos en esas cosas. Y el anestesista también, que es responsabilidad nuestra indirecta, cuando está anestesiando y se va al pasillo a charlar o a tomar mate, por ahí uno con un pie desconectó una manguera, como ha pasado muchas veces, o el paciente uno no le ve la cara, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, puede resultar chocante, pero querido, vos te quedás acá y controlás, porque la responsabilidad final es compartida, y el jefe de la cirugía es el cirujano. Hay cosas que debemos tener en cuenta, pero lo que sí nunca debemos perdonar nosotros mismos, la negligencia y la inobservancia. Y hay una cuarta o quinta que nunca nos figura en los libros, y que yo la digo siempre, que es la soberbia médica. El 90% de los juicios y de las demandas, lo pueden aseverar el doctor Cuñado y el doctor Pesenti, nacen de los dichos de un médico y la soberbia de otro. Y la soberbia, más allá de que para los creyentes es un pecado capital, es el peor defecto que puede tener una persona. Y hay enfermedades y hay especialidades y subespecialidades de más alto riesgo de soberbia, ¿no es cierto? Todos, no vamos a ahondar, pero todos sabemos cuáles son. Entonces, hay que tener mucho cuidado y condenar la soberbia médica. La humildad en toda profesión abre puertas y zanja problemas. En la medicina, y más cuando está la vida y la salud de la gente de por medio, muchas veces es un detonante para una demanda. Otra cosa que siempre digo yo hay que tener en cuenta, siempre decimos, ¿qué enfermedad tiene este paciente? Sí, tiene esto, tiene una apendicitis, tiene una colecistitis, pero también tenemos que hacer la pregunta inversa. ¿Qué paciente tiene esta enfermedad? Esta colecistitis, ¿qué paciente tiene? No es lo mismo operar por una videolaparoscopía al doctor Pesenti esbelto que operarme a mí, que tengo sobrepeso, tengo más factores de riesgo. Entonces, no solo ver qué enfermedad tiene el paciente, sino qué paciente tiene la enfermedad. No es lo mismo la misma enfermedad en diferentes pacientes. No es lo mismo la misma enfermedad en un paciente bien estudiado que en un paciente que lo operamos de urgencia.
No es lo mismo, la misma enfermedad en un paciente añoso que en un paciente joven. Entonces, siempre veamos qué tipo de paciente tiene esa enfermedad. No subestimemos cuando tenemos una primera consulta, y sobre todo los residentes que están al pie del cañón, nunca, siempre hagamos diagnósticos diferenciales y volquémoslo en la historia clínica. Y ante una segunda consulta no es lo mismo que una primera consulta. Una segunda consulta. Hay dos cosas que no hay que subestimar nunca. El síntoma guía, que nos puede confundir, y una segunda consulta. Porque si viene un paciente y la primera consulta decimos, este está histérico, y viene a la segunda y seguimos diciendo que está histérico, por ahí a la tercera viene con una complicación porque lo subestimamos. Entonces en la segunda consulta ya valorarlo diferente al paciente. No quiere decir que hay que subestimarlo en la primera, pero en la segunda, si en la primera no dimos en la tecla, ya ver con mayor profundidad. Otra cosa en cirugía, los prequirúrgicos. Los prequirúrgicos, que generalmente se hacen, pero deben ser bien documentados también. Y al paciente, hay pacientes que necesitan un prequirúrgico y otros otro prequirúrgico. Y no decirle, no que sea una rutina nomás, bueno, hacele esto, esto y el otro y me lo mandás. Porque también debemos diferenciar el paciente derivado del paciente enviado. Yo fui médico de pueblo durante varios años en una colonia Castelar, y era el mejor médico y el peor del pueblo porque era el único, y hacía parto, hacía todo. Pero me venía un paciente quirúrgico, una hernia, una colecistitis, pero sobre todo en una hernia, le decía, y ha pasado con traumatólogos también, yo llamaba a mi cirujano de confianza y le decía, che, mirá, tengo a este paciente, bueno, hacer el prequirúrgico y traerlo el lunes que lo operamos. Eso no está bien. El médico no puede conocer al paciente cuando ya está dormido. El médico, por lo menos, el cirujano, tiene que verlo, aunque sea una vez, por más confianza que le tenga el derivador. Y no es un derivador, no es el que, yo digo paciente enviado, no es derivado. Y viene conmigo, y más de una vez estaba el paciente anestesiado y relajado, y el cirujano me decía, che, ¿de qué lado era la hernia? Y si yo no tenía buena memoria, por ahí le metíamos el tajo del otro lado. Y hay traumatólogos que también con pacientes derivados han operado la rodilla equivocada. Y esos después, cuñado y paciente, tienen que trabajar con tareas forzadas porque son indefendibles. Entonces, esas cosas, eso sí es responsabilidad. Y bueno, y vuelvo a decir, con el COVID hay cosas que se han agravado muchísimo por la falta de atención. Como les decía, la visita y la información prequirúrgica y preanestésica que no se hace, también los anestesistas muchas veces conocen al paciente en el quirófano. Yo a mi papá lo habían operado hace como 25 años en el Sanatorio de los Arroyos en Rosario de un reemplazo de cadera, y a la noche apareció un tipo, era el anestesista. Se tomó la atención, lo ocultó, le hizo un par de preguntas y generó una empatía ahí que vos decís, pucha, no es lo mismo después andar cuestionando el acto de un tipo que ni conocías que de un tipo que estuvo en contacto con vos. Entonces, y la visita prequirúrgica también. El cirujano, vuelvo a repetir, no puedo llevárselo yo cuando está dormido que el cirujano lo conozca. Y lo mismo, la mañana antes de operarlo tenés que pasar por la sala. Yo me acuerdo una vez, un médico de acá que era muy cómico, decía, che, le avisaron al paciente Pinguli que le vamos a cortar una pierna, dice que no se entere después como pasó con el otro que se enteró cuando se fue a poner los zapatos y le sobraba uno. Y pasa eso a veces. A veces pasa de no dialogar con el paciente y explicarle los riesgos, más allá del consentimiento informado, a los que puede exponerse. Todas estas cosas, y no solo el prequirúrgico, el postquirúrgico. No puede ser que el cirujano termine de operar y se vaya, el anestesista se quede en el paciente, se vaya y el cirujano, en el mejor de los casos, pasa la noche cuando terminó de hacer consultorio a ver. No, el cirujano tiene que mostrar su presencia. Y las visitas, yo estoy cansado, incluso con familiares, infinidad de gente que se opera y después no lo van a ver, o lo van a ver muy aisladamente. Irlo a ver, aunque sí, pegarle una palmadita en la cara, genera un vínculo que ante una complicación ya va generando una barrera que va a evitar una potencial demanda. Esa relación que hablaremos ya de médico-paciente, y el postquirúrgico, anotar todo. Lo mismo cuando un médico ponemos, sobre todo en la actividad hospitalaria, analgésicos SOS. No, señores, yo a veces en el hospital
compraba lo que me fiaba un laboratorio. Por ahí era clonidato de lisina, por ahí era ketorolac, por ahí era dextropropoxifeno. Y ocurrió una vez un caso donde el médico puso analgésico SOS y en la primera hoja decía alérgica al dextropropoxifeno y justo ese mes nos habían fiado dextropropoxifeno, a la paciente le pusieron dextropropoxifeno y el resultado final fue desastroso, para no decir el peor. Porque acordémonos que una buena atención médica no es siempre sinónimo de éxito, es sinónimo de actuar dentro de nuestro saber y entender y respetando todos los pasos y al paciente. No estamos trabajando con cosas, estamos trabajando con pacientes. Ahora, cuando ese resultado final, inesperado, es la muerte, es mucho más difícil de explicar si yo no actué siguiendo todas las normas de la buena praxis y de la buena humanidad, porque acordémonos que somos seres humanos antes que médicos. Las altas deben ser personalizadas. ¿Cuántas veces pasa que dice, bueno, el sábado si está bien te voy de alta, y llamás por teléfono y decirle, bueno, hacele finatorio y que se vaya de alta? No, no, el médico que atiende o en su defecto el ayudante tiene que dar el alta. Y después las relaciones, que siempre hablamos. La buena relación médico-paciente es la mejor buena praxis preventiva, más allá de qué es lo que nos corresponde, porque esta persona que nos puso su vida y su salud en nuestras manos, yo no puedo subestimarlo. Entonces, una buena relación médico-paciente. Y buena relación médico-paciente no es solo ser simpático, es ir y explicarle al paciente, mira, hoy te vamos a hacer esto, mañana te vamos a hacer hacerlo sentir partícipe, porque eso ya va generando un vínculo que va a evitar los problemas. Después está también la buena relación médico-pariente, porque si el resultado final inesperado es la muerte del paciente, el que nos va a hacer el juicio, o la demanda, o el quilombo, es el pariente. Y generalmente, el que va a hacer el lío no es el pariente que lo cuidó siempre, no, es el que vino, el tío que vino de Buenos Aires, o la hermana que nunca le dio bolilla al viejo y en ese momento quiere hacer una transferencia de culpa. ¿Y cuál es la mejor culpa? Al médico. Y entonces, y eso ocurre, es muy común que el que menos se comprometió es el que haga después la demanda. Una buena relación interprofesional. No debemos hablar mal de otros médicos ni en el pasillo, ni con otros, ni en el quirófano. Y no debemos pelear. Yo tuve un caso donde se pelearon en el quirófano el anestesista y el obstetra y se agarraron a piña. Y no pasó nada, pero si no teníamos una demanda, si algo se complicaba, se lo iban a relacionar con eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo mismo hablar en voz alta, a veces hablar en los pasillos. Usted sabe que está lleno de gente que escucha. No, las paredes no escuchan, pero la gente sí. O a veces hablamos delante de los pacientes y está el que está acompañando al otro paciente que va y cuenta. Y en muchas demandas, lo podrán decir acá colega y compañero de trabajo, que vienen y las testimoniales de la que estaba en la cama de al lado, dice, sí, no lo vino a ver nunca el médico. Y eso es muy común que pase. Y después de la buena relación médico-paciente, médico-pariente e interinstitucional, hay que interprofesional, la buena relación interinstitucional. No hay que, por más que nos querramos o no nos querramos, cuando viene una derivación, es muy común que vengan con la derivación. Primero, el que recibe no tiene que decir cómo demoraron tanto en derivarte, que son el detonante después de la demanda. Cuando lo llaman a declarar, niegan todo. O cómo demoraron tanto, o quién te hizo esto. Y eso es un mecanismo de defensa para ir ya deslindando responsabilidad en el otro. Ahora, también tiene responsabilidad el que deriva en no derivar a veces como corresponde. Cuando yo, sobre todo en un sistema público que llamas a derivación de pacientes, llamen 10, llamen 15, lo llaman 20 y muchas veces se demora, o en la parte privada también. Cuando yo derivo, no es que cuando conseguí la derivación hago en un recetario un cartelito con letra independible y lo mando, que ya genera malestar cuando uno lo recibe. Pero la otra, lo ideal es hacer un resumen de historia clínica. Si hay algún estudio que va a evitar gastos nuevos y va a ganar tiempo en esa derivación, porque si yo derivo a alguien, es alguien que necesita algo de mayor complejidad y a veces tiempo, entonces cuando yo derivo, debo derivar en algo legible, entendible, que le allane al que va a recibir y en lo posible llamarlo por teléfono.
hola, doctor D'Agostino, doctor Moreno, soy Viñolo de San Francisco, te mando esto, así. Ya con ese vínculo telefónico, yo ya generé, con esa relación telefónica generé un vínculo, que no es lo mismo que te llegue con una recetita de carnicero, firmada por Viñolo, y a vos te genera malestar y dices, ¿quién es el que mandó esto? Que vos hayas escuchado mi voz y ya te condiciona, por lo menos para que no me critique. Y vuelvo a repetir, cuando mandamos cosas que creemos que el otro mandó una estupidez, tenemos el teléfono para llamarlo y decirle, che, Viñolo, otra vez estudiar, o otra vez eso, y va a generar que yo no haga más esa macana, y va a evitar una eventual demanda. Entonces, debemos respetarnos y hacernos respetar. Hay otra cosa importantísima que debemos tener en cuenta, es en esto de las derivaciones, nunca, vuelvo a repetir, escupir para arriba, y tampoco cuando pedimos una interconsulta, al que interconsultamos que escriba en la historia clínica. Yo he tenido muchos casos que tuve que intervenir donde había venido en interconsulta alguien muy experimentado y no escribía, y después, cuando las papas quemaban, se lavaba las manos y venían estos problemas. Otro de los problemas que se ven sobre todo afectados los médicos más jóvenes, los residentes, que si bien tendrían que dedicarse nomás a la residencia, pero todos hemos sido residentes y cuando pudimos hacer una guardia lo hicimos, el pluriempleo, y no solo los residentes, los médicos de guardia, la superposición de guardia, que salgo a las 8 de una y entro a las 8 de otra, ese periodo de ventana tiene que estar muy en claro que el que se va no se puede ir si no llegó el otro, porque el que se va, el que llegó tarde no es responsable, es el que se fue antes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y vuelvo a repetir, buena relación médico-paciente, médico-pariente, interprofesional, interinstitucional, una confesión de historia clínica clara y explícita, y no, todos odiamos hacer historia clínica, pero a veces compramos un seguro y nos joden en la letra chica. Nosotros tenemos un instrumento que, aparte de ser parte del acto médico, porque si yo veo a un paciente dentro de 10 años y vi que escribí algo hace 10 años o lo escribió otro, ya me sirve para mí, para ese diagnóstico, y no voy a diagnosticar una colecistitis en un tipo que está colecistectomizado, como ha ocurrido, no voy a diagnosticar un quiste de ovario en alguien que está forectomizado, no voy a, embarazo en alguien que está con la ligadura de trompa, puede haber porque hay mucho, pero hay que tener cuidado. La historia clínica es un instrumento médico, pero es nuestro, y mientras yo escriba, más me va a servir, no solo como instrumento médico, sino como herramienta para defenderme ante una eventual demanda. Y yo lo veo que yo trabajo en la justicia, y dentro de la justicia una historia clínica mal hecha, ilegible, ya genera malestar en quien nos va a juzgar. Y por último, el consentimiento informado. Y no es que hacer una monografía o algo, escribir y evolucionar. Uno va a un hospital los lunes y el sábado y domingo parece que no hubiera nadie internado, no están evolucionados. Y por último, el consentimiento informado, del cual ya habló el doctor Cuñado, y él es un experto, pero el consentimiento informado es una cosa que antes era una novedad, hoy es algo legal. Ha habido juicios, pacientes que no tuvieron ninguna complicación, por no haber hecho firmar el consentimiento informado. En Rosario hay 2 casos bien documentados, pero el consentimiento no debe ser hecho, como decía el doctor Cuñado, corriéndolo. Yo me operé hace 7, 8 años de una bariátrica que dio un excelente resultado y después la compliqué yo comiendo, porque volví a engordar, pero a mí me operaron 2 tipos que eran amigos, y ¿saben dónde firmé el consentimiento? En el quirófano. Hace poco me fui a hacer unos estudios a un centro de diagnóstico muy importante de Córdoba, y me hicieron una ergometría, me hicieron una tomografía, me hicieron una ecografía, y vino el dueño de la clínica y me empezó a charlar conmigo, el director. Yo, Viñolo, te vi nombrar, que esto y que lo otro. Bueno, entramos a congeniar ahí, y después le digo, ¿sabe una cosa, doctor? Le voy a dar una recomendación. Recién me hicieron firmar un consentimiento para esta prueba de esfuerzo, y me hizo firmar una secretaria que no tiene ninguna culpa, pero esto, yo no le voy a hacer lío. Pero si se le complica a otro paciente, sí van a tener lío. Y un juez, cuando ve un consentimiento informado pro forma, de eso que se compran en los kioscos, con los rapipagos,
que pueden estar, hay muchos hechos ideados para cada especialidad, pero cuando ven que lo firmó, es más, como decía el doctor Cuñado, no firmó el médico, o que se da cuenta que lo firmó la secretaria, eso ya genera un malestar en el abogado, en el juez, que nos hace jugar en contra. Y mucho más trabajo, vuelvo a repetir, para Andrés y para Dante. No es siempre tiene que haber un párrafo en manuscrito en lo posible, sobre todo si es algo especial. Si vamos a tener una decisión que es media urgente, en la misma historia clínica, llamar a los familiares o al paciente, miren, esto es delicado, a mí me ha pasado una vez, mira, no teníamos terapia, había una obesa con una eventración, con una insuficiencia cardíaca, mire, si esperamos la derivación se puede morir, si la operamos no hay terapia y se puede morir. Le explicamos, lo firmaron el marido y los 2 hijos, nos agradecieron y le puse con esas palabras. La paciente tiene riesgo, y el mismo riesgo corre, de verdad. La paciente salió bien de la cirugía, a los 2 días se murió. A la semana en el diario un agradecimiento a mí como director y a todos el equipo de cirugía y de enfermería. Si no le hacíamos eso, por ahí a la semana teníamos una demanda. Entonces y un juez ve una historia clínica ordenada, bien escrita, no cambiada la lapicera así como para simular que hicimos todo bien y la cambiamos, pero ven una buena historia clínica y ven un consentimiento informado, que se dan cuenta que el paciente sabe lo que firmaba, eso ya es un 80% de la demanda ganada y un alivio para nuestros defensores. Así que, acuérdense, buena relación, que es normal en cada profesión, un vendedor que trata bien a la gente vende más que el que no la trata, aparte vamos a tener más pacientes, y es nuestro deber, y dejar la soberbia de lado. Ustedes vieron que los médicos nos dan lecciones de soberbia, ustedes vieron que cuando se muere alguien en una terapia, el paciente entra en paro cardíaco, se realizan maniobras de resucitación, no de reanimación, somos dioses, lo resucitamos, y el paciente no responde, es culpa de él que se murió, que no respondió, no es nuestra. Entonces, todas esas cosas nos van enseñando, porque todo lo hicimos. Entonces, parece que dentro de la formación vienen. Bueno, tenemos que cambiar esos conceptos. Somos humanos y el paciente, antes de un paciente, es un ser humano, y tratándolo bien, no solo le hace bien al paciente y se cura más rápido, sino que nos evita las eventuales demandas. Bueno, lo dejamos al doctor Pesenti. Espero que haya servido. Muchas gracias. Mario, te felicito. Realmente cuántas verdades que hemos escuchado, ¿no? Y seguramente que si te dejamos seguir una hora más, porque tenés muchísima experiencia. Creo que le robaste todo el libreto del doctor Pesenti, es decir, que el doctor Pesenti apagó la cámara, recién pensé que se había ido. Sí, yo creí que se había ido también. Porque si el doctor Cuñado no lo invitamos más a Pesenti. Nos contará alguna cosa porque tiene muchísima experiencia, 50 años de médico, como dice él, que no es poca cosa, 50 años de médico, y 32 de cirujano y 18 de médico legista, o sea que ha sido jefe de guardia muchísimos años en el Hospital San Roque, aparte de ser excelente persona, amigo, como decís vos, tiene mucha experiencia en cirugía y le va a transmitir, no sé qué quedó, porque quedó muy poco. No, toda la experiencia adelante. Y sacó todo el libro, pero bueno. Me toca cerrar el kiosco. Claro, claro. Le vendí la merca. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Todo bien? Rubén. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradezco la invitación de la Sociedad de Cirugía y de la Asociación de Residentes y Concurrentes de la provincia de Córdoba, y me parece que nobleza obliga, y quiero aclarar algo antes de empezar a decir algunas cosas. El Consejo de Médicos ha creado un seguro que ustedes conocen, que es el FISAP, que es un fideicomiso solidario de ayuda profesional, que está integrado por 7 profesionales. O sea, lo integra el doctor Cuñado como jefe del departamento legal, y en la parte civil el doctor Francisco Linares y Rodrigo Linares, en la parte penal el doctor Felipe Truco y el doctor Federico Ferrer Vieira. Y como médico legista, quien les habla, y el doctor Raúl Comín. Somos 7 personas que estamos abocados ante las demandas que, como digo siempre, con este tema del COVID, hay una pandemia de juicios de mala praxis, ¿no? O de supuesta mala praxis.
Bueno, el doctor Viñolo me ha quitado todo el libreto. No, bueno, yo lo que quiero decirle, algunas cosas para que después los residentes, que es el objetivo de esta charla, pueden hacer las preguntas pertinentes. Con respecto a la historia clínica, es lo que yo veo diariamente. Yo siempre digo de que los médicos han hecho un curso paralelo a medicina, y el 80% ha hecho ese curso para ver cómo se hace para escribir y que no se entienda. Bueno, afortunadamente ahora la digitalización de la historia clínica nos ayuda mucho, pero nosotros recibimos demanda de 4 o 5 años atrás que no existía la digitalización y se nos hace bastante difícil. El testimonio del médico tiene que estar en la historia clínica, en el libro de guardia, por favor, en el libro de guardia o en una ficha médica. El testimonio del médico lo tiene que volcar en algún lugar donde realmente uno que tiene que enfrentar una demanda, ya sea penal o civil, yo tengo que armar una estrategia de defensa y tengo que tener las herramientas necesarias. Y la historia clínica es fundamental. Es la mayor defensa que tiene un médico con respecto a una demanda, si tiene que pasar por una demanda que no es muy alegre la situación, porque la carátula a veces, si se muere el enfermo, es homicidio culposo, donde le cambia totalmente la vida a ese médico, ya sea profesionalmente, en la parte privada, y psicológicamente queda bastante destruido, y sobre todo porque los juicios son lentos y llevan 2 o 3 años, y realmente no es lo mejor que le puede pasar. Yo siempre digo que el diagnóstico no tiene que ser siempre presuntivo. El único diagnóstico de certeza que hay es la anatomía patológica. Y si no tienen el diagnóstico presuntivo, se debe colocar síndrome febril, abdomen agudo, genéricamente, porque si uno pone una apendicitis y de pronto lo operó y era un quiste de ovario, bueno, allá empieza cómo hubo error de diagnóstico, por qué dijo que era apendicitis, no era, etc. O sea que yo creo que eso es muy importante y que se tiene que tener en cuenta. También quiero destacar el tema del alta voluntaria, el alta médica y el alta sanatorial. El alta voluntaria, obviamente, si el paciente tiene todo el derecho del mundo, porque no está preso, ¿no es cierto?, de quererse ir, por lo tanto, se debe dejar constancia en la historia clínica que el paciente se retira por propia voluntad, se deslinda responsabilidad, firma el paciente, firma un testigo, un familiar o una enfermera, de que el paciente se retira por propia voluntad. Con respecto a la alta médica, si uno pone alta médica, quiere decir que no tiene que volver a control más, o sea que supuestamente está curado, y no es lo más conveniente. Lo ideal, en estos casos, y siempre, se debe colocar alta sanatorial, ¿no es cierto?, hospitalaria, donde se colocan los signos de alarma, ¿no es cierto?, y que eso es fundamental. Aunque le parezca mentira, no es lo mismo una alta médica que una alta sanatorial. La responsabilidad médica consiste en la obligación que tienen los profesionales de la medicina, consecuencia de su actuación. El médico trabaja con valores de alto costo, la vida humana, lo que hace cuestionable y vulnerable, lógicamente. Bueno, el otro tema del consentimiento de la interconsulta me parece fundamental, ya lo dijo el doctor Viñolo, la interconsulta y la conducta expectante y volver a verlo de nuevo al enfermo. La responsabilidad del médico residente es total, porque está habilitado, tiene una matrícula, o sea que no es que yo estaba en formación, yo no sabía esto, a mí me dijo el jefe, no. El que firma la historia clínica y el que sigue la evolución, por lo general, todos hemos picado la piedra y hicimos las historias clínicas y firmamos. Entonces, en una demanda figuran todos conjuntos los médicos que firman la historia clínica. O sea que eso de decir soy médico en formación no cuadra en una demanda y no se contempla bajo ningún punto de vista. Con respecto al consentimiento informado, me parece, ya lo dijo el doctor Viñolo, pero quería destacar que es superlativo el valor que se le da. Superlativo, ¿no es cierto? Y ya se dijo todo
con respecto a eso, así que yo no voy a hacer más hincapié que lo que se dijo anteriormente. Yo no quiero abundar porque ya ha dicho muchas cosas el doctor. Yo preferiría, si alguno de los residentes, porque llevamos bastante tiempo, yo estoy dispuesto a responder las preguntas que crean conveniente ellos de hacer y para que sea provechosa esta charla y que yo, si puedo, le contestaré. ¿Listo? Bueno, doctor Presenti, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, no sé si tenemos algunas preguntas. ¿Usted notó algo? Ahí ya está habilitado el chat para que empiecen los residentes a poder contestar o cualquiera de la audiencia. Yo quería consultar sobre el tema de la telemedicina en el día de hoy y el auge que tiene por el tema de COVID, que ya las consultas obviamente ya no son tan presenciales como antes. ¿Cómo uno puede seguir, o sea, el seguimiento del paciente, qué tanto tiene la validez o no, la atención así por telemedicina y qué es lo que uno tiene que poner, y obviamente poner en el enunciado de telemedicina ya que uno no puede hacer un examen físico, o sí, después citarlo al paciente para un control luego de eso. En el tema COVID, ¿no? En este contexto que tenemos más ahora, que se trata que el paciente no salga de su casa y se resguarde. Doctor Cuñado, ¿escuchó? Prende el micrófono, Andrés. Oh. No. No lo están bloqueando ustedes, Rubén. Ahí está, te escuchamos. Sobre la telemedicina. Vamos a ver si sale con... Apaga la cámara. Lo de la doctora. Apaga la cámara que no se te escucha bien, cuñado. Si apagas la cámara como hiciste recién, ahí está, a ver. Pobre, lo discrimina. La pregunta de la doctora me la están derivando a mí, pero en realidad la respuesta es médica. Es para el Dante. O sea, cuando un juez pregunte... La respuesta es así. La respuesta es así. Cuando un juez pregunte, usted a este paciente, ¿cómo lo diagnosticó? Por telemedicina. Y todo eso lo podía hacer por medios informáticos o en algún momento necesitaba, aunque sea para la anamnesis, alguna forma de contacto personal con el paciente, para hacer aunque sea un diagnóstico presuntivo. Si la respuesta es, yo tengo que tener al paciente frente a mí para hacer ese diagnóstico, aunque sea presuntivo. Por ejemplo, esto que se menciona ahora del síndrome de esto o aquello, o tal otro signo que se presenta en el paciente que necesita tocarlo al paciente, yo a ese paciente en el manejo de la telemedicina puedo llegar hasta decirle, mire, desde mi particular visión usted está en una situación complicada, vaya a una guardia para que lo vean. Porque el resto sería asumir directamente, meter la cabeza en la boca del león. Cualquier otra forma de seguir avanzando cuando yo sé por mi conocimiento que al paciente tengo que verlo personalmente para continuar desarrollando su terapéutica, es avanzar sobre un camino muy delgado en el cual lo más fácil es que después termine apareciendo un reclamo o denuncia de mala praxis. Y yo creo que en cirugía es la especialidad que menos, sobre todo en una primera consulta, cabida tiene esto, un paciente quirúrgico o con clínica quirúrgica, es soberana el examen y la palpación. Sí, yo creo que sí. Le voy a poner un ejemplo. Un paciente puede referir por videoconferencia que tiene dolor en la pantorrilla y bueno, y usted tiene varices, sí, tengo varices, etcétera. Entonces se lo medica para las varices y el enfermo tiene una trombosis venosa profunda porque uno no ha hecho el examen clínico como corresponde. Yo sostengo, la clínica es soberana bajo todo punto de vista, sin demerecer en absoluto los métodos complementarios. Tenemos otra pregunta. Se llaman complementarios. Tenemos otra pregunta que hizo uno de los colegas que dice que si el consentimiento informado lo puede hacer un residente que normalmente está.
No, Bueno, a ver, perdón. Sí. Yo pienso que lo tiene que firmar el cirujano, el que va a actuar, creo que es lo que corresponde, y aclarar algunas cosas más de lo que va a hacer del procedimiento. Porque a veces, como decía el doctor Viñolo, hay consentimientos informados genéricos que hablan y no se especifica realmente lo que se va a hacer. Y el que sabe lo que se va a hacer o lo que o pretende hacer es el cirujano. Yo creo que el residente lo puede firmar, obviamente, pero no es lo más conveniente. Creo que lo tiene que firmar el médico de cabecera o el que vaya a ser el cirujano. Por ahí un residente ya de tercero, ¿verdad? Y ahí ya, bueno, muchas veces tiene responsabilidad él, total, pero habiendo un jefe... No, el que lo opera, el que lo El opera. que lo opera, va. Por ahí el residente. No se puede hacer responsable un residente. Dice, van a ver el consentimiento informado, que como dijo el doctor Cuñado, el 90% viene con la firma del paciente y no la del médico. No hay firma, así que peor todavía. Pero si existe un residente, él no fue el que me operó a mí. O sea, ¿cómo puedo? O sea, que yo creo que bajo ningún punto de vista la puede firmar un residente, de no ser el residente que vaya a operar al paciente, obviamente. No está invalidado un residente que pueda operar a un enfermo, bajo ningún punto de vista. Para agregar solo una cosa, lo deseable es que el consentimiento sea directo en la relación de confianza entre el profesional que va a actuar sobre el paciente y el paciente. Pero ante los sucesivos hechos que por allí encontramos consentimiento sin firma de médico o incluso historias clínicas sin consentimiento, es por supuesto mucho más deseable un consentimiento adecuadamente realizado por un médico residente, aunque no sea el que directamente opere, que por lo menos precavió sobre los síntomas, diagnósticos, terapéuticas alternativas, que la no existencia de algo concreto que ayude a la defensa de los médicos. Sí, doctor. Sí, no, quiero agregar algo también con respecto a esto. Uno que ha estado en la guardia conoce perfectamente bien qué es lo que es una urgencia. Entonces, si llega una paciente con un embarazo ectópico complicado, no hace falta pedirle ecografía, con una aguja y hay un hemoperitoneo, ese paciente no solamente que no necesita consentimiento informado, ni siquiera necesita prequirúrgico. Entonces yo por ahí veo que llega un enfermo que el diagnóstico presuntivo y después lo confirma con un hemoperitoneo y le piden compatibilidad quirúrgica, ecografía. No, tienen que llevarlo al quirófano urgente porque hay riesgo de vida y nadie lo va a cuestionar bajo ningún punto de vista si le falta alguna de esas dos cosas. Doctor Pesenti, una ¿Sí? pregunta, una recomendación para todos estos jóvenes. Aquí todos hacen guardia, ¿no es cierto? Algunos hacen guardia en instituciones que tienen todo el soporte, ¿no? Y a otros a veces les toca hacer guardia en algunas clínicas, sea en Córdoba o en el interior, que no cuentan con eso, con todos los medios, ¿no es cierto? Hemoterapia, etcétera, o anestesia. Siempre usted nos cuenta una anécdota. Yo voy a ser reiterativo, la otra vez en la otra charla lo comenté, cuando estaba dando una charla, una médica obstetra de Corral de Busto, creo que era, que atiende en un hospital o dispensario municipal, me plantea de que si llega una cesárea de urgencia, donde hay riesgo de vida del niño y de la madre, no la puede hacer porque el anestesista más cerca lo tiene a 84 kilómetros. Eso realmente, yo que le contesté, usted doctora no puede ejercer en ese ámbito. Ella que me dijo, ¿y de qué vivo? Y bueno, yo entiendo, la necesidad tiene cara de hereje, yo creo que los médicos en muchas circunstancias virtualmente somos cómplices de actuar por esto de la necesidad tiene cara de hereje, de no contar con todos los medios y siempre tratando de cubrir elementos que tienen que existir y que no lo tenemos en distintos lugares. No es lo mismo ver un enfermo en un sanatorio de Córdoba capital que ver en un dispensario o en algún hospital del interior que lamentablemente no cuentan con todos los elementos. El riesgo es alto, de ejercer de esa forma. Pero bueno, a veces, como vuelvo a decir, lo asumen porque si no, no hay forma de seguir trabajando. No sé si hay alguna otra pregunta. Sé que el doctor Cuñado
20 y 30 tiene que dar clase. Sí, pero Doc. Se ahorra el taxi. Yo tengo una pregunta. Yo soy la doctora Ovelar, estoy ahora en el hospital de urgencia. Nosotros tenemos un paciente que quiere irse de alta voluntaria y que así lo solicita, pero no quiere firmar la historia clínica con el alta voluntaria. ¿Qué es lo que se puede hacer o cómo de última se lo puede anotar? No, bueno, deja constancia en el libro de guardia y en la historia clínica o en la ficha de ingreso que tiene en el hospital de urgencia, del que el paciente se retira por propia voluntad, se niega a firmar y firma un testigo, enfermera y el médico obviamente, y no hay ningún problema tampoco. Y si tiene guardia policial como es el hospital el hospital de urgencia, también lo puede firmar un policía. Lo que abunda no daña mientras no sea fuego y agua, así que de esa forma se soluciona el problema, me parece. No sé qué dirá el doctor. Ahora, doctor Cuñado, yo creo que si tiene un riesgo cierto, sobre eso. tienen que denunciarlo, ¿no? No es necesario la denuncia. El punto es que sí debe quedar claramente, más allá de lo que dice el doctor Pesenti, la necesidad de anotar si se ha decidido la internación, los criterios, porque si en realidad es un acto médico la internación, la decisión de que alguien permanezca en un nosocomio, el hecho de retirarse con lo que se llama alta voluntaria, que no es como tal, porque el único que da alta es el médico, o sea, el único que interna es el médico, el único que da alta es el médico. En realidad lo que sí puede ocurrir es que el paciente no acepte permanecer internado, y en ese caso debería firmar el documento que le proponga el médico, donde le dice, usted debe continuar internado por estas razones, aunque sean 2 renglones, y que el paciente dice, a pesar de todo eso, me quiero ir, y eso sería lo que estaríamos llamando alta voluntaria. Si el paciente no quiere firmar, como dice el doctor Pesenti, lo que necesitamos es un testigo que solamente firme diciendo que se le ofreció firmar y no quiso firmar. Hay 2 preguntas más, contéstenlas así. Doctora, ¿usted notó las 2 preguntas esas últimas? Prende el micrófono. Una sobre la imagenología y la otra sobre el... Sí, dice, bien, en un ECOFAS con presencia de líquido libre permitiría proseguir con un abordaje quirúrgico de emergencia. Que no queden registros en ese estudio diagnóstico. ¿Puede perjudicarme ante un juez en el caso en que por algún motivo pase la justicia? Me refiero a los registros imagenologicos, considerando que debería constar el hallazgo de manera escrita en la historia clínica. No entiendo bien la pregunta. En cavidad, ¿qué pasa? No entendí bien la pregunta. En una ECOFAS con presencia de líquido... No está la foto, no hay informe. Claro, como que no hay informe que uno lo tiene, por lo que entiendo, que dice que si uno tiene un ECOFAS positivo y directamente pasa a un abordaje quirúrgico de emergencia, pero no tiene los registros del estudio al nivel de el informe, sino un preliminar, o lo que ve obviamente el emergentólogo en ese momento, si eso también si termina con un desenlace fatal del paciente o con una complicación, si eso tiene alguna consecuencia después a nivel de la justicia legal. Le explico, vuelvo a repetir, la clínica es soberana, o sea que la decisión quirúrgica está tomada clínicamente. El informe preliminar es fundamental, porque si uno espera que le den el informe definitivo, que venga el jefe de imágenes para firmarlo, al otro día se murió el enfermo. O sea que yo creo que el preliminar, si lo tiene validez, por supuesto, y se debe dejar constar en la historia clínica, de acuerdo a tal, el doctor fulano de tal informe preliminar que dice que hay líquido en cavidad abdominal. Nada más. Tiene totalmente valor eso. 7 juicios ganamos así, doctor Pesenti. ¡Qué grande! Doc, y otra pregunta, en cuestión al consentimiento informado, cuando uno pone las posibles complicaciones que puede pasar, por ejemplo en la parte quirúrgica en nuestro caso, ¿hasta qué punto uno tiene que poner todo el tipo de complicaciones hasta el óbito, o no, o qué tanto uno tiene que explicar todas las consecuencias que pueden pasar o no? No, bueno. O colocar sí o Tratá de no asustarlo para que no se te vaya el paciente. Claro, tal cual, pero hasta qué punto uno lo tiene que realizar o no, y está cubierto, ¿no?
Yo creo que hay una exageración eso del óbito, porque ningún acto quirúrgico, ¿no es cierto?, no implica riesgo y, bueno, y complicaciones. Lo que sí hay que tratar de ser bien claro que las complicaciones tienen que estar detalladas, las complicaciones, no poner colecistectomía según técnica y arte, y punto, y nada más, y no decir que puede haber un hemoperitoneo, que puede haber una infección, que pues, se puede complicar, bueno, todas las complicaciones que ustedes ya saben. O sea que me parece que los consentimientos informados, donde dicen dos palabras genéricamente, no son, no es que no sean válidos, pero son cuestionados bajo todo punto de vista. Si tenemos todos los elementos y sabemos... Y son un boomerang en la justicia. Por supuesto, o sea, puede surgir una complicación eventual no deseada que uno no la describió, pero si está dentro del marco del cuadro clínico, no hay ningún inconveniente. Es decir, un paciente puede entrar a cirugía, ¿no es cierto?, y en el acto quirúrgico hacer un paro cardíaco, ¿no es cierto?, y no, bueno, por una complicación anestésica o por cualquier otra razón, y si usted no lo puso, no lo hace responsable bajo ningún punto de vista. Y recuerden, en respecto a la pregunta anterior, que en la urgencia, bueno, hay algunas salvedades que uno puede evitar, ¿no? En la urgencia no es necesario el consentimiento, y mucho menos por escrito. Pero aparte de eso, agregando lo que decía el doctor Pesetti, nuestra problemática en los juicios es porque las complicaciones más habituales no están en los consentimientos. Es raro encontrar por allí en los consentimientos informados de cirugía que una de las complicaciones más habituales, que es el absceso de pared, no está. Tenemos un buen número de dificultades en discusiones en juicios de cirugía, donde la complicación es un absceso de pared, y esto no quedó reflejado en el consentimiento informado, siendo una complicación descrita en videografía eventual posible a desarrollarse en la mayoría de los actos quirúrgicos. Entonces, estas alternativas, de las que son más comunes o habituales, son las que uno pide que al menos ellas queden reflejadas en ese consentimiento. Yo creo, tiene razón el doctor Cuñado, porque, por ejemplo, todavía no leí ningún consentimiento informado de cirugía, independientemente que pongan en una colecistectomía, lesión de vía biliar, que pongan infección, que pongan hemorragia, etc. Eventuación. No vi nunca un consentimiento informado que eventualmente pueda tener una eventuación, lo cual está descrito en la biografía y se puede presentar perfectamente. O sea que, bueno, son elementos que después hay que tratar de explicar que la eventuación es una complicación, que esto, que lo otro. En cambio, si se puso eventuación, es buscar también las complicaciones más frecuentes. Tampoco nos vamos a ir a poner todo, absolutamente todo, buscar un libro y buscar todas las complicaciones. No, estamos hablando de las más habituales, las más frecuentes: hemorragia, infección, eventuación, como dice el doctor Cuñado, absceso de pared, infección de arilla, bueno, lesión de la vía, bueno, listo. O sea, eso es un poco lo que... Lo vamos despidiendo al doctor Cuñado porque sí que tiene que ir a trabajar. Y yo, bueno, pero tengo que seguir por otro. Yo le quería hacer simplemente una reflexión final de 1 minuto, agradecerle, doctora, y después usted cierra. Primero yo veo por ahí el turnero en la clínica, y ustedes tienen 20 pacientes anotados, o 25 o más tal vez, y eso no es buen consejero, anda muy apurado, por ahí se olvidan de algunas cosas, y eso hay que estar muy atento, ¿no? Revisar bien el paciente, tomarse el tiempo que haga falta, porque el apuro nos lleva a cometer errores. Segundo, ustedes en el quirófano son ciegos, sordos y mudos, no ven nada. El día que le toque operar a un paciente, seguramente de otro colega, que hay un oblito, una gasita, alguna cosa que se han olvidado. Ustedes por ahí hemos visto a algunos que lo sacan como un trofeo, y mirá lo que se olvidó el doctor, tal o cual, y eso genera un juicio en el acto. Ustedes, ¿no es cierto?, porque le puede pasar a cualquiera, ponen una compresita y lo tiran, y acá no pasó nada, esto fue un hematoma, y todo, que no se entere ni la instrumentista de quirúrgica suya, nadie. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de eso, porque a veces eso genera en el acto una demanda. Y lo último,
no se olviden que siempre tenemos que tener un médico que nos dé una mano para que nosotros vayamos a la justicia. Si no hay un certificado que diga que usted hizo tal cosa o tal otra, mal o bien, ¿no es cierto? O sea que siempre tenemos un colega que nos da una mano para que nosotros vamos a tribunal. Entonces, esas cosas hay que evitarlas. Siempre hay que hablar por teléfono, ya lo dijo el doctor Viñolo muy bien, siempre hay que hablarse, comunicarse. Si uno sabe que lo que ha hecho el colega no está correcto, le habla, pero nunca a los parientes, nunca, digamos, en la sala, en el quirófano, nada de eso. Así que, bueno, está el maestro Moreno, no sé si él nos quiere decir algo. ¿Te puedo decir algo? Perdón, Agostino, ¿te puedo decir algo? ¿Sí? Con respecto a lo que estaba diciendo. No me quiero olvidar de decir esto, sobre todo a los médicos residentes, es un mensaje que me quedé, no puedo dejar de decirlo. Por favor, intentemos en conjunto, el poliempleo me parece un desastre porque realmente no es conveniente. Y otra cosa que yo estoy convencido, después de haber hecho 32 años de guardia en el Hospital San Roque, las guardias no pueden ser de 24 horas, tienen que ser 12 horas como máximo, no se puede. Y un terapista no puede estar 24 horas de guardia, ni un médico de guardia 24 horas. Somos seres humanos, no se puede. Entonces, eso implica el cansancio y todo lo demás, implica que uno puede llegar a cometer errores involuntarios por cansancio. Entonces, repito, el poliempleo, ojalá que sea factible conseguir eso de que no exista más, y segundo, que las guardias sean de 12 horas. Bueno, los saludamos al maestro Moreno que anda por ahí, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Rubén. Un detalle, según dicen los anestesistas, el paciente, aunque esté dormido, siempre tiene una memoria y registra lo que se dice. Sí, y queda marcado. Usted durante la cirugía, doctor, dijo esto y aquello. ¿Usted estaba dormido? Sí, pero usted lo dijo. Hay que tener mucho cuidado. El quirófano tiene que ser aséptico en cuanto al silencio, porque los quirófanos se han transformado en una fiesta, en una cosa, donde se habla de cualquier cosa, donde se escucha la música, el silencio ahorra muchos dolores de cabeza. Eso es para ustedes, jóvenes, no se olviden de ese detalle. El paciente está dormido, pero en algún momento va a registrar lo que ustedes digan. Los felicito una vez más, es lo más importante de este Consejo de Médicos. Gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias doctor, a todos. Gracias a usted y gracias por invitarnos, ¿no? Muchas gracias. Doc. Salvo porque estamos en pandemia, se va viendo todo a su casa con el doctor Viñolo. ¿Ah? Disculpe, la última que me quedé pensando en lo que dijo el doctor Pesenti sobre el tema del poliempleo. En el caso que pasa algo legal, ¿se investigan esas cosas? Si estuvo de guardia 24, 48, hay gente que hace 3 días seguidos, si, dónde trabaja, en qué lugares, ¿eso también se tiene en cuenta en el caso de los juicios legales y esas cosas? No, pero en algún momento lo van a usar. No, eso no, salvo que lo que sí se está intentando con este COVID-19 de que los médicos no tengan poliempleo, porque para no hacer el tema del contagio. Pero fuera de esto, fuera de la pandemia, esto lo venimos sufriendo hace años los médicos, y bueno, como dije recién, la necesidad tiene cara de hereje y hacemos cosas que realmente a veces las circunstancias nos obligan, ¿no? Sí, Pero sí, uno no lo hace porque quiere, sino porque necesita. No tiene ninguna incidencia desde el punto de vista legal de que alguien lo vayan a cuestionar o es punible porque hizo 24 horas de guardia en vez de 12. No. No, lo que sí que te expone más a vos. Por supuesto. Porque normalmente las guardias no las hace una sola persona, es un equipo de gente. O sea que tampoco, yo estoy hablando un poco quizá en el extremo, pero quizás sería conveniente de que en el tiempo los médicos no tengan poliempleo y que las guardias sean no de 24 horas. Ojalá. Y de paso bien paga. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde toda la asociación. Muchísimas gracias a ustedes, a todos. Excelente lo que fue la reunión científica y muchas gracias, doctor Agostino, por la cooperación de siempre. Gracias a usted por invitarme. Bueno, hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.